Gracias, Jairo, por la invitación a estar en esta mañana exponiendo la palabra de Dios para nosotros, para mí, para nosotros como iglesia, el cuerpo pastoral. Es un gozo poder ver hecha realidad esta plantación. La primera plantación a que hemos endosado, hemos orado por ella, hemos enviado gente, hemos bendecido gente, hemos orado por gente que está aquí en el día de hoy. Yo creo que nada de eso es fortuito. Yo creo que Dios está haciendo cosas nuevas, frescas en República Dominicana, en particular en Santo Domingo, pero yo creo que no se va a parar aquí en Piedra. Yo creo que esto va a continuar y se va a parar en República Dominicana. Eso es lo que mi sentir, no una visión, no un sueño que yo tuve, ni nada de eso. Pero es mi deseo que cosas que cantamos en esta mañana, yo no sé si ustedes prestan tanto atención a lo que cantan como yo, pero nosotros cantamos en esencia de un solo atributo de Dios con cosas alrededor. Nosotros cantamos acerca de qué? De su fidelidad. Nosotros abrimos cantando acerca de su fidelidad. La razón por la que yo pienso que esa anotación es buena es porque por lo que he oído, por lo que Jairo me ha contado, yo creo que esta plantación ha comenzado a ver la fidelidad de Dios y fue bueno poder estar aquí por primera vez escuchando de la fidelidad para este lugar. Dios es fiel, siempre ha sido fiel, pero es bueno verlo y es bueno verlo en tu propia vida y es bueno verlo cuando una primera plantación de la IBIA ha comenzado. De manera que gracias por la oportunidad y para mí es un placer y un gozo y le traigo un gran abrazo y afectos de corazón de parte de la iglesia y también de parte del cuerpo pastoral. Mi deseo, y lo oraba más temprano aquí con un grupo que estuvo más temprano, es que esto sea un faro de luz de tal manera que cuando esta iglesia salga de aquí, que por lo que veo no va a ser muy tarde, va a ser más temprano que tarde, pero que cuando salga a este lugar, y cuando digo este lugar no es esta sala, el entorno de este lugar no sea el mismo. ¿Cómo eso pudiera ser? No tengo idea, no necesito saberlo, ese es mi deseo. Y de esa misma manera es mi deseo que cada uno de ustedes pueda escuchar el Evangelio y vivir el Evangelio, de tal manera que aquellos que vengan no solamente puedan escuchar el Evangelio desde el púlpito, sino que puedan ver el Evangelio modelado en sus vidas. Como esta es una iglesia que está iniciando, me pareció apropiado cuando Jairo me preguntó acerca de qué tema quisiera tratar, poder hablar de una iglesia también incipiente, recién plantada, que está en el libro de Dios, en el libro que recoge la historia de la iglesia de Dios. Y esa fue la primera iglesia de Jerusalén, de la cual nosotros leemos en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos. Yo creo que esta fue una iglesia que fue, como toda verdadera iglesia, es plantada por el Espíritu de Dios. Ahora, de ahí en adelante, no toda iglesia es guiada por el Espíritu de Dios. O por lo menos, no toda iglesia, o los líderes de toda iglesia se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Porque la palabra de Dios es clara y dice que todo el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu. Y por eso yo quiero hablar en esta mañana de lo que es, de cómo luce una iglesia guiada por el Espíritu. Y Patricio oraba y se refería precisamente a la necesidad de depender de ese Espíritu. Yo no solamente presto atención a lo que canto, yo presto atención a lo que se ora y a lo que yo oro. Y me gustó mucho poder escuchar en oración que nada de lo que está pasando es posible si no dependemos del Espíritu. Yo voy a leer el texto que quiero exponer en un momento, pero déjame decirte la diferencia desde el inicio. Yo no tengo mucho tiempo, por eso tengo mi cronómetro aquí delante, pero en el tiempo que tengo quisiera poder decir todo lo que he plasmado, o quizás algunas cosas menos porque Dios así lo haya decidido, o algunas cosas más si también Dios lo haya decidido. Pero la diferencia entre una iglesia guiada por el Espíritu y una iglesia guiada por estrategias humanas y sabiduría terrenal es monumental. Literalmente, esa es la palabra. Ambas pueden crecer, ambas pueden tener adoración, ambas pueden tener predicación, pero en una hay una presencia manifiesta de Dios y en la otra hay actividades acerca de Dios. En una pasan cosas ordinarias
y en otra pasan cosas extraordinarias. Como algunas de las cosas que he oído acerca de piedra, literalmente hablando, y no lo digo porque estoy aquí. Cuando tú lees el libro de los Hechos, del primer capítulo al final, no hay nada ordinario en esa historia, absolutamente nada. Y yo no esperaría nada menos de un Dios que no tiene nada de ordinario y que es completamente extraordinario. Tú abres el libro y te encuentras inmediatamente con un derramamiento del Espíritu, un derramamiento especial en un día en particular que hoy nosotros llamamos el día de Pentecostés, porque ese era el día de Pentecostés, 50 días después de la fiesta de la Pascua. Se celebraba esta fiesta de las primicias de los frutos, y el Espíritu de Dios quiso que ese día la iglesia pudiera ver sus primeros frutos. Pedro probablemente habló en arameo, no tenemos eso como algo oficial, pero probablemente habló en arameo, pero todo el que estaba ahí escuchó lo que Pedro tenía que decir en su propio idioma. Eso es extraordinario. Y Pedro predicó su primer sermón apostólico. Y cuando Pedro predicó con tal unción, con tal poder, que el versículo 37 del capítulo 2 que estamos analizando dice que ellos se sintieron como compungidos de corazón. La idea ahí detrás de esa palabra es como que sus corazones fueron traspasados por lo que Pedro tenía que decir. Escucha ahora la respuesta a ese primer sermón, comenzando en el versículo 41. Vamos a comenzar en el 40. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta generación, de esta perversa generación. Los tiempos no han cambiado. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Escucha, presta atención. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes, subraya esa palabra, en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, escucha, y el Señor añadía cada día el número de ellos que iban siendo salvos. Dios lo hizo, de principio a fin. 3,000 nuevos creyentes que se agregasen a esta iglesia o a la IBI o a las dos iglesias en un solo día no son fáciles de cuidar, y al mismo tiempo pudiéramos decir que lo que lo hizo posible fue la presencia manifiesta del Espíritu de Dios. Y aquí hay varias enseñanzas que yo quisiera mencionar a partir de este texto de cómo luce cuando el Espíritu está guiando. Quisiera decir en primer lugar que cuando el Espíritu guía a una iglesia, sus miembros son llevados a la palabra. No de forma ordinaria, sino de manera prioritaria. Escucha cómo el texto lo dice, versículo 42. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Esta gente no estaba teniendo un devocional al día. Esta gente no estaba haciendo un devocional rápido antes de irse para el trabajo. Aquí hay dos palabras vitales en ese versículo que fueron inspiradas por Dios por una razón. Se dedicaban, eso habla de devoción, continuamente, eso habla de lo, valga la redundancia, lo continuo que era esta devoción a las enseñanzas de los apóstoles. Esta gente no tuvo cualquier tipo de maestro. Los apóstoles con inspiración divina, aquellos que incluso llegaron a escribir textos de la Biblia, fueron sus primeros maestros. Cuando el Espíritu guía a una iglesia, el estudio de la palabra pasa a ser el centro de la vida de la iglesia. Eso fue exactamente lo que ocurrió durante la Reforma Protestante. No había presencia de Dios manifiesta durante muchos siglos y de repente Dios pasó al centro de la historia, Cristo pasó al centro de la predicación
y la palabra de Dios pasó al centro de la vida de la iglesia. Tú lo puedes ver aquí, estaban dedicados continuamente a la enseñanza de los apóstoles. La realidad es que la salud y la madurez de una persona y de ahí de una iglesia está directamente relacionada a la calidad y a la cantidad del consumo de su palabra. Voy a decir eso otra vez. La cantidad y la calidad del consumo de su palabra determina la salud de una persona y la salud de una iglesia. Tanto así que el salmista en condiciones difíciles escribió en el Salmo 119:92, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Yo creo que mucha de la gente presta atención a la última parte, habría perecido en mi aflicción. No, yo presto atención a mi deleite. El salmista no está diciendo, si yo no hubiese leído tu palabra todos los días, eso no es lo que él está diciendo. Él no está diciendo, si yo no hubiese asistido a un estudio bíblico todos los días, yo hubiese perecido en mi aflicción. No, él dice, si esta palabra no hubiese sido algo en lo que yo me deleitaba mientras yo me afligía, yo me hubiera muerto. Yo me hubiera muerto emocionalmente, quizás hasta físicamente. La palabra en ese momento para el salmista fue lo que el maná fue para el pueblo hebreo en el desierto. Durante 40 años el pueblo comió maná todos los días y fue sostenido físicamente. Pero ese tiempo pasó y Cristo llegó, y cuando Cristo llegó, Él fue el maná para la gente, pero Cristo se fue y nos dejó ¿qué cosa? Nos dejó su espíritu, pero nos dejó su espíritu que obra por medio de su maná. Y el pueblo de Dios no tiene maná. Esto es. Este es el maná que alimenta nuestras almas. Y ese espíritu que produjo 3,000 nuevos creyentes es el mismo espíritu que da hambre por su palabra. Si no la tiene, pídesela. Y si tú oras conforme a la voluntad de Dios, Él te oye, dice 1 de Juan. Es el mismo espíritu que ilumina el entendimiento para que entiendas la palabra. Es el mismo espíritu que te ayuda a obedecer la palabra que tú lees. Cuando el Espíritu de Dios guía a una iglesia, o mejor dicho, Dios guía a la iglesia por medio de su Espíritu y el Espíritu la guía por medio de su palabra. ¿Tú ves cómo ocurre? Dios guía su iglesia por medio de su Espíritu y el Espíritu la guía por medio de su palabra. En segundo lugar, nota que cuando el Espíritu comenzó a moverse en esta iglesia primera, inmediatamente ellos disfrutaron de algo que ellos llaman, o la Biblia llama, la comunión de los santos. Esa pudiera ser nuestra palabra koinonía, lo que no implica lo mismo que nosotros significamos cuando hablamos de koinonía. Para nosotros koinonía es tener un buen tiempo, nos juntamos, vamos a tener koinonía juntos. No, eso no es lo que este texto está tratando de decirnos. Este texto está tratando de ayudarme a entender algo más que está en el mismo texto que leímos. Esta gente tenía comunión entre los hermanos, lo que implica que tenían unidad de espíritu, tenían cuidado el uno por el otro, tenían en cuenta las necesidades del uno y del otro y tenían un deseo genuino de estar con su hermano porque tenían intereses comunes. Cuando yo salgo de la iglesia de vacaciones o en un viaje de administración, yo tengo un deseo genuino de regresar, ver sus rostros, darle un abrazo, saber cómo están. Eso es lo que la palabra llama comunión. Una iglesia guiada por el Espíritu es una iglesia unida alrededor de una causa común y esa causa no es otra que la causa de Cristo. Una iglesia genuina, guiada por el Espíritu, mueve a los hermanos a pasar tiempo juntos. Esta iglesia pasaba tiempo juntos. Recuerda que el texto dice, yo sé que no son los mismos tiempos, pero yo simplemente quiero que vea qué estaba pasando. El texto nos dice que ellos se juntaban todos los días y comían el pan todos los días juntos. Esta era una iglesia que pasaba tiempo disfrutando lo que Dios estaba haciendo. Y tiene sentido porque tenían y nosotros tenemos un mismo Señor, un mismo Espíritu, una misma meta, valores e intereses comunes. Nosotros tenemos una misma perspectiva eterna, o debiéramos, y una misma esperanza de vida. De manera que una iglesia guiada por el Espíritu une al pueblo de tal manera que el pueblo adquiere un sentido de identidad uno con el otro, que nosotros estamos pendientes de las necesidades del uno y del otro. De hecho, mira cómo el texto termina ampliando esta idea en los versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos
Y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Yo le estoy sugiriendo aquí que ahora nosotros nos vayamos a las casas a vender todo lo que tenemos y comencemos a repartirlo. Esa no es la idea. La idea es que cuando el Espíritu de Dios une a una iglesia, y sobre todo una iglesia como esa, en necesidad, lo hace de tal manera que estamos pendientes de la necesidad del otro, de tal forma que yo me atrevo incluso a vender cosas para darle a mi hermano con quien estoy involucrado, a quien yo veo necesidad y a quien yo entiendo que puedo ayudar. La necesidad del momento de esa iglesia los forzó a depender el uno del otro, a ayudarse el uno al otro, a tener cosas en común, a vender las propiedades. Y yo creo que una de las características de ser redimido, no simplemente, tú sabes que la palabra redención tiene dos acepciones en la Biblia. Hay un sentido en el que yo soy redimido el día que yo nazco de nuevo, pero hay un sentido en el que yo todavía estoy siendo redimido de mis formas anteriores de vivir. Y una de las cosas que hace cuando tú eres verdaderamente redimido es que tú te vuelves desprendido. Tú eres redimido y ahora tu mente fue redimida también y de repente tú comienzas a desprenderte de las cosas terrenales, de manera que la necesidad del otro vale más que la posesión que yo tengo. Hasta el punto que hay ocasiones en que gente se atreve a vender cosas para compartirla con el otro. La iglesia de Tesalónica dio de su profunda pobreza, dice el texto, y más allá de sus capacidades. Ahora, ¿por qué yo necesito ese sentido de estar junto con mi hermano? Es que si no estoy junto no sé qué él necesita y como no sé qué necesita, pues no lo puedo ayudar. Pero nosotros necesitamos vencer, tenemos que ir en contra de la corriente y vencer el sentido individualista de esta generación. Un espíritu como el que nosotros vemos aquí en esta primera iglesia no solamente se desprendió de las cosas materiales, no, se desprendieron de privilegios, se desprendieron de posiciones, se desprendieron de prerrogativas, se desprendieron de cosas mucho más importantes que esto terrenal porque estaban unánimes. El texto habla de que estaban unánimes en el templo. Cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses, en 1:27, escucha lo que él hace. Él los llama a luchar de manera unánime por el evangelio. Él le habla de luchar por el evangelio aquí. Pero antes de llegar ahí, le dice, ¿cómo es que lo vamos a hacer? A luchar unánime por el evangelio. Ahí hay dos palabras importantes en ese versículo que acabo de leer, y una de ellas es luchando. Es una palabra griega, es una pleo, que implica contender juntos, hombro con hombro, mano con mano. De esa manera que vamos a contender por el evangelio. O como gente que está en los juegos atléticos involucrados y están jugando uno con el otro, uno pendiente del movimiento del otro para poder ayudarse mutuamente. Satanás sabe que un pueblo dividido es presa fácil. Y la estrategia de Dios para batallar contra esa estrategia de Satanás es la unidad de su pueblo. Si nosotros experimentamos un sentido de unidad, Ivy, con piedra, se debe a una oración que Cristo hizo hace 2000 años, que tiene respuesta hoy y que ha tenido respuesta a lo largo de los siglos, porque Cristo oró por la unidad del pueblo de Dios, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Oye, esa respuesta ha dado trabajo. La única oración que Jesús haya hecho como que ha dado trabajo, y el trabajo no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros. Tenemos que tener claro quién es nuestro enemigo, hermano. Nuestro enemigo no es la iglesia cercana que está atrayendo nuevas personas. Ese no es tu enemigo. Ese es tu amigo. Tu enemigo no es el hermano que visita, que se sienta al lado en tu iglesia. No, ese es tu hermano. No es el hermano de otra iglesia que piensa diferente que tú. No, ese es tu hermano. Tu enemigo es uno. Y no es tu enemigo, es tu archienemigo y es Satanás, que anda buscando a quien devorar como león rugiente. De manera que la iglesia necesita estar unida, unánimes, para luchar por el evangelio, hacerlo de forma unida, no permitiendo la división entre nosotros y al mismo tiempo teniendo claridad de quién es su enemigo y quién no es su enemigo.
Nuestro enemigo nos quiere distraído. Satanás nos quiere distraído. Dios nos quiere unido al pie de la cruz, porque ahí es donde nos juntamos todos. Nuestro enemigo nos quiere involucrados en asuntos terrenales. Dios quiere que tú y yo nos involucremos en asuntos eternos. Nuestro enemigo quiere sacarle partido a nuestra tendencia egoísta de ser de todos nosotros. No ha habido un ser humano que haya nacido no egoísta. Eso no existe. Bueno, uno, Cristo Jesús. Él quiere sacarle partido a eso y por eso Dios nos llama a la unidad. Luchar divididos es como luchar con una mano amarrada. Eso es lo inefectivo que nos vuelve en la lucha. Y esta iglesia no se dio ese lujo. Por eso lo creó el Espíritu, porque el Espíritu estaba dirigiendo la iglesia. El Espíritu descendió, 3,000 nuevos creyentes, y a los 3,000 los unió, y eran de un solo sentir y de un solo corazón. Escucha el versículo 46, día tras día continuaban, aquí en palabras como muy específicas, y como nosotros creemos en la inspiración de cada palabra de la Biblia, la inspiración verbal, eso que está ahí como día tras día continuaban unánimes otra vez en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando ellos se juntaban, había alegría entre ellos, había cosas que celebrar, había cosas que contar, había sencillez de corazón. Yo no estoy seguro que Lucas que relató el libro de los Hechos, no estoy seguro que Lucas quiso decir con sencillez de corazón, aún después de haber consultado varias fuentes del lenguaje original, no está claro, pero yo me imagino que sencillez de corazón implica, no eran personas complejas, complicadas, no eran personas que ofrecían piedra de tropiezos para otros, no eran personas con barreras y por tanto difíciles de acercársele, no, eran personas transparentes, no orgullosas, humildes, no presumidas, eran personas simples, eran personas que no se creían merecedores de privilegios, personas sencillas con las que todo el mundo podía relacionarse. Eso es parte de lo que el Espíritu hace cuando está guiando una iglesia. Y eso es como Dios quiere que todos seamos. En tercer lugar, una iglesia guiada por el Espíritu lleva a los hermanos al partimiento del pan, como vemos en el versículo 42. Y la razón es que nosotros fuimos unidos al pie de la cruz para arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros fuimos reunidos alrededor de la tumba vacía para esperanza. Y esas dos cosas nosotros las recordamos con regularidad cuando partimos el pan. Recordamos dónde es que Dios nos ha juntado, a dónde fue que Dios nos llevó, a dónde fue que el Padre llevó al Hijo y lo sacrificó como nuestro pan, por así decirlo, lo partió como nosotros partimos el pan, y donde Él derramó la sangre como nosotros bebemos en la partición del pan. Y no hay mejor momento que cuando celebramos la Santa Cena para adorar a nuestro Dios. Porque ahí es donde la cruz está en el centro. Ahí es donde el personaje Cristo y lo que Él vino a hacer están verdaderamente en el centro. Podemos adorar y debemos adorar todo el tiempo, todos los días, en todas las actividades. Pero eso es un momento especial. Y en esos momentos de adoración, entonces, cuando el Espíritu verdaderamente está guiándonos, hay algo especial que Dios hace. Es algo especial que Dios quiere oír y ver. Y por eso yo quisiera animarlos a que eviten cantar sin adorar, por lo menos en la iglesia. Que eviten usar la música como un puente simplemente para pasar de una sesión del culto a otra. Que eviten rutinizar la adoración de nuestro Dios, porque no hay nada ordinario cuando de Dios se trata. En cuarto lugar, una iglesia guiada por el Espíritu lleva a sus miembros a la oración, como vimos en el versículo 42. Ellos estaban unidos en oración. Y Dios nos lleva a la oración porque es en oración, o es la oración el medio a través del cual Dios nos alinea con su voluntad. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. La oración no es un ejercicio de devengar beneficios. No. El Espíritu nos lleva a la adoración, a la oración, porque ese es el vehículo a través del cual Dios cultiva nuestra relación con Él. El propósito número 1 de la oración es cultivar una relación
con Dios. Todo lo demás es secundario. Pedir está ahí, pero no es lo primario. Recibir está ahí, pero no es lo primario. El propósito número uno es escudriñar el corazón de Dios para conocer su carácter, entrar en sus propósitos y luego experimentar su poder y participar en su gloria. Déjame decir eso otra vez. El propósito número uno de la oración es escudriñar el corazón de Dios. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, eso es lo que yo quiero. Eso está escudriñando el corazón para ver la voluntad de Dios, para conocer su carácter, entrar en sus propósitos, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Experimentar su poder. Yo tengo que ir a la cruz, yo necesito el poder que ahora en oración estoy recibiendo y participar en su gloria, como Cristo llamó a la hora de su crucifixión, la hora de mi glorificación. Ahí Él participó de su gloria. El momento, la hora cuando Dios finalmente hizo cumplir su justicia, donde Dios finalmente se mostró justo al cumplir su justicia y no dejar y no pasar por alto el pecado de los hombres, donde Dios finalmente demostró su gracia y su misericordia, perdonando al pecador en los hombros de sus hijos a través de la sangre derramada. Pero previo a todo eso, el Hijo oró y escudriñó la mente de su Padre y escudriñó su carácter y escudriñó al mismo tiempo, porque estaba en necesidad de poder para ir a la cruz y allí lo recibió y finalmente fue y participó de su gloria. La oración es parte de la columna vertebral de una iglesia. De hecho, como decía ahí en Bounds, la oración mueve la mano que mueve el mundo. Alguien pudiera decir, no, nuestra oración no hace eso porque Dios es soberano y hace lo que Él quiera. Bueno, yo voy a leer la palabra del mismo Dios que dice, no tenéis porque no pedís. De manera que si eso es cierto, como también es cierto que el que busca encuentra y el que toca se le abrirá, el que pide se le dará. Entonces yo creo que de alguna manera Dios en su soberanía y providencia ha unido nuestras oraciones con su dar. Y la oración mueve la mano que mueve el mundo. La otra manera como tú puedes ver la oración es que la oración nos ayuda a organizar organizar nuestras prioridades, ponerlas en orden. Nosotros vivimos con las prioridades fuera de orden y cuando las ordenamos al otro día volvemos y las desordenamos. Y esa es la razón por la que Cristo en oración ordenó su prioridad para la cruz. Dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, esa es como mi prioridad, pero déjame ordenarla, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Si Cristo pudo orar de esa manera, tú y yo no podemos orar de ninguna otra. Nosotros, como le decía yo a alguien en consejería recientemente, lo que Dios no quiere para mí, yo no lo quiero. Así sea la mejor persona del mundo para mí como esposa, o así fuera no sé qué cosa en el mundo. Lo que Cristo no quiere para mí, yo no lo deseo. Y todo lo que Él quiere para mí, aunque a mí no me guste, yo lo quiero todo, de principio a fin. Porque va a ser mi mayor bendición. La oración ayuda cuando todo ha fracasado, pero no espere a fracasar para orar. Porque cuando nosotros hacemos eso, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Mira, Señor, ahora mismo yo no te necesito. Déjame tratar yo, déjame ser suficiente yo, déjame probar yo, déjame confiar en mi sabiduría humana. Si algo sale mal, yo te aviso. Y el Señor, ¿verdad? Lo voy a ilustrar de manera seria y cosas. Lo más que pudiera decir es, pues no me avise nunca. No, Dios quiere que yo le pida, le ore, confíe, espere en Él desde el principio, para las cosas más pequeñas. Ahora, cuando todo ha fallado, todavía tú puedes orar. Todavía queda Dios. Ahora, la pregunta sería para ti y para mí. La pregunta sería en todas las iglesias que yo pueda visitar, puedo decir esto, y lo puedes decir en IBI, si tuviera que ir a predicar allá esta tarde. ¿Por qué es que no vemos más oración? Porque es que ninguno de nosotros tiene tanta oración como debía tener. Uno de los teólogos del pasado respondía a la pregunta y decía, es que la oración es débil donde la pasión es débil.
Yo no sé quién de aquí está recientemente enamorado, si lo hay. Pero yo estoy seguro, alguien contestó por ahí, pero voy a dejar anónimo, estoy seguro que esa persona está, si no está aquí su novia o novio, está loco por salir de aquí para llamarle y hablar con ella. ¿O no? La oración es débil cuando la pasión es débil. Si no hay pasión por Dios, no habrá pasión por conversar con Él. El Espíritu me lleva a la palabra para conocer a Dios, pero el Espíritu me lleva a la oración para confiar en Dios. Mismo Espíritu. Recuerda que esta gente se dedicó a la enseñanza de los apóstoles. El Espíritu me lleva a la palabra para conocer a Dios. Y luego me dice, espérate, pero eso no es suficiente. Yo te voy a llevar a la oración para que confíes en el Dios que descubriste en la palabra donde yo te llevé también. Y eso es cómo funciona. Cada elemento de la vida cristiana fue diseñada con un propósito. La palabra tiene un propósito, la vida de oración tiene un propósito. Y la vida de oración es un buen barómetro para la salud de una persona o de una iglesia. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, lo insta, lo anima a orar en el Espíritu. Escúchame, eso no es nada místico. Y eso tampoco es orar en lenguas. Porque Pablo está diciendo a todo el mundo que debiera orar en el Espíritu. Deja ese pensamiento ahí. Nos vamos a Romanos 8:14, que nos dice que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Vamos a poner esas dos cosas juntas. ¿De qué Pablo está hablando? Que cuando vayas a orar con Dios, que no entre de manera rápida y hables lo primero que venga a tu mente, como que tranquilízate primero y deja que el Espíritu que está dentro de ti como que comience a dirigir en qué dirección es que va a ir tu conversación. De manera que tú puedas orar dirigido por el Espíritu, porque que el Espíritu conoce la mente de Dios, dice Pablo a los Corintios, y conoce sus pensamientos, y como lo conoce te va a llevar a orar la oración que puede ser contestada. Recuerda las palabras, no recuerdo de quién, que creo que fue Spurgeon, que decía que Dios siempre responde nuestras oraciones, que Dios responde la oración que hiciste o la oración que debiste haber hecho. Mi pregunta es, si Dios responde la oración que yo hice, la que debía haber hecho, ¿quién hizo la que debía haber hecho? Bueno, Pablo me dice en Romanos 8, ¿quién es que la hace? El Espíritu intercede por vosotros, cuando ustedes no saben cómo orar. Tú sabes las veces que nosotros hemos orado y pedimos un disparate en oración, para ponerlo en lenguaje sencillo. Y yo creo, lo estoy ilustrando, que el Espíritu le dice a Dios, no le oiga, no sabe lo que está orando. Esto es lo que él debió haber orado. Esto es lo que vamos a responder. De manera que Dios te lleva a la palabra para que le conozca el Espíritu de Dios y luego te lleva a la oración para que confíe en el Dios que acaba de descubrir en la palabra. En quinto lugar, una iglesia guiada por el Espíritu llevada a tener reverencia por las cosas sagradas, comenzando por Dios mismo. Esta generación necesita eso. No solamente por Dios. Esta generación ha perdido el sentido de respeto aún por lo humano. Lo puedes ver en el vocabulario, lo puedes ver en la forma de tratarse, lo puedes ver en mil maneras. Escucha qué pasó cuando el Espíritu descendió. Sobrevino temor a toda persona. Cuando la palabra usa el vocablo temor en el contexto de Dios, no se está refiriendo al temor que tú sientes cuando un perro te sale y te ladra. No, es otra cosa. Está refiriendo a un sentido de asombro. Las cosas que comenzaron a pasar, comenzaron a dejar a los discípulos en wow, impresionante. Yo recuerdo, yo hice esta ilustración en la IBI más de una vez, pero aquí hay gente que nunca estuvo ahí cuando yo la hice, ¿verdad? Aún si estuvo en la IBI en algún momento, pero yo recuerdo estar en el cañón del Colorado y me fui acercando y es impresionante el color de la roca, el tamaño de la roca, la extensión del cañón, todo es impresionante. Tú comienzas a verte chiquitico delante de ese cañón y yo me acerqué al precipicio y tú veías así, llegaba hasta un lugar, llegaba hasta otro lugar allá, y yo quería ver más y como que me bajaba y estaba ahí aplastado
doblado, tratando de ver hasta dónde yo llegaba. Y ahí mismo, yo no oí la voz de Dios, pero es como si lo hubiera ido cuando sentí la sensación que Dios me comunicaba. Si eso es la creación que te dobla, ¿qué sería el creador? Ese sentido de, wow, que la creación te puede dar. ¿Te imaginas si te encuentras con el creador? Hermano, pídele a Dios que te dé ese sentido. Pídele a Dios que te lo dé de manera individual y que te lo dé de manera corporativa como iglesia. Tu relación con Dios debe estar caracterizada por un sentido de reverencia. Porque no hay nada ordinario acerca de Dios. Cuando tú estés orando, hazte la idea que tú no estás hablando con una persona común y corriente. Él quiere intimidad, Él quiere cercanía, Él no quiere que te acerques con vergüenza, todo eso es cierto, pero Él quiere que te acuerdes quién Él es. Que Él es como otra persona, Él es completamente otro, sin comparación, no tiene igual. Él es alguien infinitamente sabio, omnipotente, eterno, 3 veces santo, que si tú y yo lo viéramos ahora, cayéramos de rodillas y nuestros rostros se inclinarían de manera inmediata. Cuando Dios se mueve entre su pueblo, nuestras vidas pierden el sentido de lo ordinario. Créeme, que mucha gente vive vidas, muchos de los hijos de Dios viven vidas ordinarias, cuando en ello habita un Dios extraordinario. De manera que eso es algo que tú y yo necesitamos buscar. Tú no quieres una vida ordinaria, tú no quieres un servicio corporativo ordinario, no, es que tiene que ver con Dios, no hay nada ordinario acerca de Dios. Cuando el Espíritu guía a una iglesia, esa iglesia aprende que no hay nada ordinario acerca de su Dios. Y entonces cuando pide cosas extraordinarias. Yo no pedí que simplemente en oración, yo solo comuniqué a ustedes luego cuando subí aquí arriba, pero lo pedí también aquí debajo. Yo pedía que cuando esta iglesia salga de aquí, este lugar, la región de Naco, no sea la misma que lo que es hoy. Yo no sé cómo eso pudiera lucir, pero no le voy a pedir a Dios algo ordinario, eso lo podemos hacer tú y yo que somos así. Cuando le voy a pedir a Dios, le voy a pedir cosas extraordinarias. No lo voy a pisar y a declararlo como que va a ocurrir. Yo no sé, yo simplemente lo deseo. Yo deseo ver lo extraordinario tuyo hecho realidad alrededor nuestro. En sexto lugar, una iglesia guiada por el Espíritu es caracterizada por un espíritu de alabanza por lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Versículo 47 dice que el pueblo se reunía y alababan a Dios. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Dónde se reunían? En el templo. ¿Y dónde más? En los hogares. Y había un espíritu de alabanza. Y junto con eso, algo extraordinario que yo creo que esta iglesia ha experimentado. Y es que ellos encontraron favor con todo el pueblo. Yo no voy a decir que Piedra ha encontrado favor con toda la ciudad de Santo Domingo porque no sería una realidad y tampoco es una imposibilidad. Pero las cosas que yo he oído, que Dios le ha facilitado a esta iglesia en múltiples formas, lugares, situaciones, mi única explicación es el favor de Dios. No tienen otra explicación. Antes de comenzar, yo me reuní con un pastor que tiene una iglesia en el piso de abajo y él está bendiciendo esta iglesia que vino arriba de ellos a funcionar como iglesia. ¿Te imaginas lo que implica poder estar confiado en Dios, creyendo que el Dios de la iglesia allá en ese piso es el mismo Dios del Dios de esta iglesia aquí arriba de ellos? Ese es el sentido de unidad y de entendimiento que Dios es Dios y puede darnos 8 iglesias en 8 pisos, uno arriba del otro. Que ese hermano al lado tuyo, arriba de ti, debajo de ti, no es tu enemigo. Dios tiene forma, además acostúmbrate, va a pasar la eternidad con Él. La iglesia encontró favor con todo el pueblo. Eventualmente la iglesia encontró oposición, es verdad. Pero cuando estaba débil, Dios le dio favor con el pueblo. Cuando estaba fuerte, está lista para la oposición del mundo. Y la iglesia se abrió paso.
Mi tiempo se ha ido de manera que tengo que ir cerrando, pero finalmente, enseñanza número 7, cuando el Espíritu guía a una iglesia, esa iglesia no solamente encuentra favor con el pueblo, encuentra el favor de Dios. Y su obrar se manifiesta en nuevas conversiones, como también he oído que ha pasado en este lugar. El último versículo dice, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Tú notaste lo que no dice, ¿verdad? No dice, y los apóstoles agregaban a la iglesia en una lista de miembros. No, que eso no está mal. Es que antes de agregarlo en una lista de miembros, hay que agregarlo en una lista en el reino de los cielos. El Señor agregaba, Él hacía el trabajo, porque el Señor es quien invita. El Señor es quien llama. El Señor es quien ha decidido que alguien, 1 o 2 o 5 en esta mañana, entreguen su vida a Él. Y Él es quien los trae para exponerlos al Evangelio, abrirle los ojos y darle salvación. Hermanos, hay algo en lo que yo quiero animarte, es que cultives, que le pidas a Dios, que cultive en ti lo que es la confianza en su providencia y su soberanía. No hay nada más bíblico que eso. No hay nada que honre más el carácter de Dios, el que tú puedas confiar ciegamente que Él lo puede hacer. No es que Él lo va a hacer, porque no sé, pero Él lo puede hacer y por consiguiente no hay nada que te amenace que pueda entrarte en temor e intimidarte, porque Dios conoce exactamente dónde estabas, dónde estás, para dónde vas, y en ninguno de esos 3 lugares estuviste por accidente. Estuviste providencialmente. ¿Dónde estabas? Providencia de Dios. ¿Dónde estás? Providencia de Dios. ¿Dónde vas a estar? Providencia de Dios. Cuando Dios dice todas las cosas cooperan para bien, abre la Biblia y míralo. Tú puedes pensar en algo más horrendo que la cruz. Tú puedes pensar en un pecado más grande que la cruz, que claven a Dios en una cruz. Y puedes pensar al mismo tiempo en una mayor bendición que la cruz. Desde el punto de vista humano, la cruz fue horrible. Desde el punto de vista divino, fue lo mejor que le haya podido pasar al Hijo de Dios. Tú puedes pensar en algo peor ahora que tus hermanos te vendan, como vendieron a José. Puedes pensar en algo peor, que quise proteger a la mujer de Potifar, que fui más noble que ella, que salí corriendo para protegerla y que ella me acusa y yo caigo en la cárcel. ¿Tú piensas que puede haber algo peor que eso? Y puedes pensar en algo más de mayor bendición, que todo eso haya pasado, de manera que José, con todos esos eventos, haya sido el instrumento que Dios usó para preservar a la nación de Israel. Providencia de Dios. José confió en Dios. Con sus hermanos vinieron y le dijo, tranquilo, tranquilo, no se asusten, no se intimiden. Ustedes quisieron hacer todo esto para mal, pero hay un Dios en los cielos que me miraba y miraba a la nación de Israel y me escogió para salvación de generaciones. De manera que confía en Dios. Esa iglesia que disfrutó del favor de Dios, vio nuevas conversiones y el Señor la agregaba todos los días, pero esa fue una iglesia evangelística. Es una iglesia que predicó la cruz, predicó la resurrección, y como consecuencia del evangelio la gente se convirtió. Lo que es importante para Dios debe ser importante para toda iglesia, y si hay algo que nosotros sabemos es que la conversión de los incrédulos ha estado en la mente de Dios desde el mismo momento que Adán y Eva cayeron. Y cuando Pedro predicó ese primer sermón evangelístico, esos 3,000 individuos no llegaron a creer simplemente porque estaban ahí, no, llegaron a creer porque escucharon el evangelio que Pedro predicó, el Espíritu se movió, sus corazones fueron traspasados y ellos rindieron sus almas. Cuando tú caminas con Dios y conoces a Dios, hay algo que ocurre, que le ocurrió a Pablo, y es que de repente tú sientes que el amor de Cristo te constriñe y no te deja ninguna otra opción que no sea ser un agente de reconciliación, reconociendo que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y que ahí tú juegas un rol y yo juego un rol. Y esta iglesia tiene que jugar un rol, porque esta iglesia es parte de la gran comisión.
Recuerda que la salvación es del Señor, como todos hemos cantado incluso, que quien hace la invitación para que los llamados sean expuestos es el Señor, quien abre los ojos para que puedan ver la verdad es el Señor, el que rompe las cadenas de aquellos que estaban prisioneros es el Señor, Él es quien da luz a lo que estaba en oscuridad, Él es quien adopta como hijos a aquellos que eran rebeldes y Él es quien da vida eterna a aquellos que antes estaban muertos. Confía en Dios, depende de Dios, órale a Dios, pídele que cultive en ti una relación reverencial de intimidad y que tú puedas de aquí en adelante no solamente proclamar el Evangelio, sino vivir el Evangelio. Porque el mundo necesita oírlo, pero necesita verlo. Padre, gracias por la oportunidad de poder estar aquí exponiendo tu palabra, por la oportunidad de compartir con hermanos, hijos tuyos, a quien tú rescataste, redimiste, limpiaste, que hoy son mis hermanos eternamente. Gracias por esta iglesia, gracias por aquellos que ministran, gracias por aquellos que han orado antes de que la iglesia abriera, aquellos que oran todos los días, todas las mañanas y aquellos días de reunión, porque tú te hagas presente, tú hagas cosas. Yo te pido en Cristo Jesús que tú traigas multitudes de personas a este lugar y que el Espíritu que trajo 3,000 haga exactamente lo mismo y que el Espíritu que permitió que esos 3,000 fueran ministrados también haga lo mismo con los líderes de esta iglesia, con Jairo como pastor. Dale lo que ellos no tienen para que puedan hacer lo que no pueden, pero tu Espíritu lo puede, para que ellos puedan ministrar a tantos como tú les llames a ministrar. En tu nombre hemos orado y predicado. Amén.